Pues nada, muchas gracias por estar aquí, a perder el tiempo valioso de las 7 de la tarde de un miércoles, que ya tiene mérito, y asistir a la presentación de estos dos cómics que tienen un denominador común y autores distintos. El denominador común es Gregorio Muro Arriet, que es guionista y editor de uno y editor de otro. Y luego aquí está Asier Iturralde, Gastón, que es autor completo del cómic de Betty Verdín Taberna. ¿Y qué consiguen con estos cómics editados por la misma editorial? Pues llevarnos de golpe de una confortable taberna, esa que tanto nos gusta, donde tomamos el café, el pinchito de tortilla o la copa con los amigos, a las praderas del salvaje oeste. Damos el salto, ¿por qué? Pues porque el cómic, como la literatura, el cine, pues es capaz de esos milagros. Por cierto, este es un oeste, un Far West, un siglo antes de lo que nos contó Hollywood, con lo cual ya es interesante. Y ahora vamos a saber el porqué. Si te parece, Gregorio, empezamos con el presente, con Gastón, sí, que es diseñador, que tiene el estudio Gastón aquí en Bilbao y que cuando no tiene nada mejor que hacer, pues hace cómics. Y se sacó de la manga estas historietitas de Betty Verdín Taberna, que al principio era un webcómic, luego se publicó en cuadernillos. Me acuerdo que le entrevisté hace ya 3 años, en el 2021, en febrero. Estamos con el... Sí, se titulaba aquel cuadernillo de 40 páginas, Betty Verdín Taberna en tiempos de coronavirus. Maldito recuerdo, bueno. Y ahora nos sale con una novela gráfica que es un día entero en Betty Verdín Taberna. Si os gusta alguna cafetería, alguna taberna, ya sabéis que en 24 horas, bueno, en 24 el horario laboral, en 16 horas por allí puede pasar todo tipo de personajes, y él hace un retrato muy divertido de un montón de tipos y tipas que en algún momento cuando lo lees dices, ostras, este se parece a... porque al final nos parecemos todos. Entonces, Gastón, tú nos dirás si esto se te ocurrió tomando algo en ese bar que te gusta tanto, o es que había pandemia y tenías que emplear tu tiempo en algo provechoso. A ver. Sí, ahí. No, realmente, bueno, los personajes están creados desde hace bastante tiempo. Cuando era pandemia, pues vivieron la pandemia como otros cualquiera. Y la idea de esta novela gráfica en concreto viene ya desde hace tiempo, porque antes el formato era tiras cómicas o historias autoconclusivas de una página, y me apetecía como hacer algo, como abrir una ventana y retratar el mundo donde vivían esos personajes que andaban por ahí pululando, ¿no? Y me atrae mucho el rollo de la cotidianía, del día a día, y tenía un montón de material de cosas que voy apuntando, de anécdotas que dice la gente o cosas que escucho por la radio, tal cual, y tenía ya unos personajes que me daban juego, y pues es más o menos meter todo ese tipo de ese anecdotario que tenía en los personajes, y que vayan ellos pasando por el bar y contándonos sus historias. A ver, ahí hay gente que seguro que se ha identificado. ¿Has tenido problemas con algún cliente de ese bar? No, alguno se sentirá identificado, pero está disimulado, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, oye, que tú eres donostiarra, residente en Bilbao, y resulta que ubicas Betty Verdín Taberna en una ciudad que se llama Irizar, pero en una calle que se llama Urbieta, que a mí me queda que es de Donostia. Sí, la calle, sí. Que sí. Sí, a ver, yo he visto que hay calles que están en todas las ciudades y tal, y esa me parecía como, no sé, siempre me ha sonado como una calle principal así chula, y la puse ahí, no es el primero que pregunta, ¿eh? El principal es en Hernani, ¿eh? Ojito. Juan de Urbieta era el soldado que capturó al rey de Francia en la batalla de Pavía. Aquí está el historiador. Por lo tanto, es un personaje de guipuzcoano, y en Bilbao posiblemente no esté. Vale. Pues no. Digo que ahora vais a entender o ir entendiendo por qué los cómics de este buen hombre, muchísimos de ellos son históricos, que le gusta. Bueno, el tema ya hemos dicho que es un día entero en una taberna, con un montón de personajes, con ese, digamos, el jefe, el que abre la taberna, el dueño,
que es un personaje que hay que reconocer que conoce muy bien su oficio. ¿Tú crees que esa puede ser la clave para que te sientas a gusto en un hostal de restauración? A ver, yo creo que todo en esta vida tienes, si haces lo que te gusta, disfrutas. Entonces, también creo que en este mundillo hay gente que le gusta ser un tabernero. Yo, de hecho, siempre he soñado con tener mi propio bar. Estás tardando. Ahora has hecho dinero con el estudio Gastón y con el cómic. Bueno, dinero. Pero, y no sé, es como conozco diseñadores que han dejado el oficio y se han abierto un bar, ¿eh? ¿Y les va mejor? No lo sé. pero sí, les dio ahí como bueno, ahí tienes también. Para un diseñador también es como una cosa, ¿no? Pues joder, tú eliges la decoración, eliges la música que pones, eliges. Al final es como recrear un mundo, un ambiente, ¿no? Entonces la gente viene porque le mola todo eso que tú has creado, ¿no? Y es un poco la historia también de este señor y de este libro es eso, ¿no? Que crea un ambiente especial, un menú X, un tipo de beber, un tipo que va pues para cierto tipo de clientes o lo que sea. Es como, bueno, pues, también me parece como creativo el tema del bar, vamos. Y aparte que es complementario, ¿no? Digo complementario o por lo menos necesario para un diseñador que estás todo el día solo delante del tablero y necesitas estar con gente. También. Y beber. Bueno, a ver, entramos en confesiones. A ver, entonces, ¿por qué te has puesto como personaje? Porque aparece como personaje en su propio cómic. Porque era un personaje que también tenía, antes que trabajaba más metido en el tema publicitario, que es una mierda de curro, ¿para qué vamos a engañarnos? Bueno. Pues creé un personaje mío que era pues como historias de un dibujante de mierda o algo así, era una cosa como terapéutica, ¿no? Pues para más o menos lo que no podía hacer en esto, pues entonces pues cagarme en un cliente, bueno, pues contar todo el tipo de anécdotas que te pasaban el día a día que eran muy quemantes y surgió así. Entonces, pues bueno, pues me parecía gracioso el personaje y ahí sigue. Y ahí sigue. Por cierto, la influencia de un genio como Hergé está clarísima en el estilo de Gastón. Y de hecho, el Gastón que aparece en este cómic se parece mucho al Capitán Haddock. Barba negra y sin gafas. ¿Qué has hecho? Yo creo que eso es sin querer. A mí el Capitán Haddock me ha encantado, pero, o sea, no sé por qué, no es la primera vez que me lo dicen, pero es que es evidente. Ha sido una cosa que he buscado parecerme al Capitán Haddock pero... Y lo de la barba negra, porque tú ya no la tienes tan negra. Porque era... El tiempo pasa. Cuando lo dibujé sí la tenía negra, sí. Oh, pero esto es más nuevo, ¿no? Sí, pero ya no... Pues como Mortadelo y Filemón, que siempre tienen la misma edad, sí. Pues un poco ha pasado. Digo, ya tengo mis dibujos con gafas, barba blanca y tal. Queda mejor el Capitán Haddock. Sí, prefiero ese rollo atemporal ahí. Bueno, ¿y cómo entraste en contacto con este caballero? Bueno, pues porque tenía el proyecto entre manos y... A ver, yo ya veía que Gregorio tiene como una línea muy definida, pero veía que últimamente pues estaba... pues publicando pues a Iñaquet, a José Vizqui, pues otro tipo de historias y de gráficas y de tal. Entonces le presenté los anteriores álbumes y la idea que tenía y tal, y le dije que iba a presentar a las becas que da el gobierno vasco, y me dijo que bueno, que me apoyaba y que adelante, y a ver si salía adelante, y así ha sido. Porque has salido con apoyo gubernamental. ¿Eso implica algo? ¿Te has visto recortado en tu expresividad? ¿Te has tenido que cortar? No. La verdad es que ha sido una maravilla, porque es una ayuda que te permite trabajar a tiempo completo en esto. Entonces, sin ello sería imposible. Pues después de trabajar, pues le dedicas unas horas al cómic. Y eso te permite, pues... dedicarle a más 180 páginas, pues es telita, lleva mucho tiempo y la verdad es que sin ello pues sería muy difícil hacerlo. Gregorio, cuando te viene Gastón con el proyecto, ¿qué piensas? Bueno, a ver, Gastón también me lo presentó Miquel Begoña, que ya había sacado ya un libro con Miquel Begoña Iñaquet, que era Hélice, y me dijo, mira, este está haciendo así en nuestra línea y tal. Y dije, bueno, vale, pues que le apoyo. A ver, yo en principio
confío mucho en lo que va a hacer el autor, aunque también tengo que decir y tengo que ser sincero que como también, aparte de editor, soy autor. Ahora soy editor, yo creo que soy un mal editor, pero bueno, soy autor. Digo que soy mal editor porque sigue prevaleciendo mi propio gusto dentro de la editorial. Y un editor tiene que ser mucho más abierto, ¿no? Entonces, en mi ejercicio, en mi esfuerzo de ser abierto a otras disciplinas, a otras cosas, pues dije, venga, adelante, y ya está. O sea, fue eso, pero fue un poco como una especie de autoimposición, porque si no iba a estar haciendo siempre lo mismo que hacía como autor, iba a estar haciendo como editor, porque también cuando buscaba licencias por ahí, pues buscaba licencias que fuesen de cómic que a mí me gustaría leer y por lo tanto estaba dentro de mi estilo. Pero como editor, evidentemente, no puedes estar centrado en una sola cosa, tienes que abrirte, tienes que ver otras posibilidades y bueno, eso lo permitió. Así que luego he estado mirando otras cosas en otra línea, pero es así y bueno, la verdad que ha sido un buen resultado. Acaba de decir que ha hecho un esfuerzo para editarte. Bueno, sí, acabo de confesarlo. Él por sí no lo hubiera hecho, pero bueno. Pero estoy diciendo que porque soy un mal editor. Vale. Se ha dicho que está satisfecho también. Sí. También el producto es bueno, a ver, hay que reconocerlo. Y luego está el mérito doble de que los dos que tenemos aquí, los dos cómics, están publicados en castellano y en euskera. Sí. Que, en fin, eso también tiene mérito, hay que elogiarlo y no sé si supone un doble esfuerzo a la hora de buscar apoyos. No, bueno, a ver, cuando pensé en la editorial, el primer libro que saqué, que fue un libro propio, lo saqué solo en castellano porque la edición en euskera la hice por aprender, porque no tenía ni idea del tema editorial, la hice con Erein. Entonces, claro, fue una edición bilingüe, pero la parte de euskera la llevaba una editorial y la de castellano la llevaba yo. Entonces vi que lo interesante era hacer bilingüe, por varios motivos. O sea, un motivo ya muy importante, que eso me lo he marcado ya dentro como línea editorial, es que cualquier cosa que haga en castellano tiene que salir en euskera y al mismo tiempo. Es decir, dar la opción al lector que escoja la lengua en la que lo quiere leer. Nuestro país es bilingüe y ahí está. Eso por un lado. Por otro lado, también de cara a los autores de aquí, darles la opción de que no solamente se publique en euskera, sino publique también en castellano para poder acceder, digamos, a un mercado más amplio, que es el mercado de toda España. Eso por otro lado. Claro. Entonces, intentar también promocionarlos fuera de nuestro territorio. En nuestro territorio más o menos se nos conoce y tenemos nuestros amigos y más, pero irte a Ciudad Real es complicado. Pero has estado allí. Con él, claro. Sí. Pero ¿y qué tal? Bien, ¿no? Sí, bueno, más o menos bien, cuesta llegar a la gente, pero se llega, es que hay que hacerlo. Si no, no consigues nada. Entonces, bueno, me planteé esas líneas de actuación y es un poco lo que estoy haciendo. Hay cosas que solo salen en euskera porque no tienen sentido que salgan en castellano, pero las que publico en castellano sí que se publican en euskera bilingüe. Eso es lo que estoy haciendo. Hablando de productos en euskera, estás publicando manga en euskera. Sí, no publico en castellano porque ya hay suficiente. Ya hay suficiente, solo hay que ir a Joker ahí enfrente y lo comprobáis. ¿Y qué tal va? Bien, pues igual, a ver, yo creo que va un poquito mejor que el cómic normal. Ajá. Sí, pero va bien, o sea, lo cual también me permite como editorial crecer en producción sin saturar mercado. Porque claro, el mercado del cómic normal para mí me parece que está saturadísimo. En euskera igual no tanto, pero a nivel en castellano nos salen 4.000, para un país como este que apenas se compra cómic, salen 4.000 títulos al año. Es una locura. Yo ese debate lo he tenido con profesionales de la venta de cómics y me dicen que hay público para todo. No sé si estáis de acuerdo. Sí, o sea, a ver, yo leo de todo. Manga no mucho porque me ha pillado ya pues con ciertos vicios de lectura y aunque lo leo no conozco mucho, me apabulla todo lo que hay, pero bueno, sí, o sea, entiendo que te puedes enganchar a cualquiera. Sí, pero bueno, hay mercado para todo, pero no hay mercado suficiente para que cada uno de ese todo sea rentable. Vale. Es verdad que hay títulos que compensan, de un título se vende mucho, de otro menos, del que más se vende compensa la balanza y se sigue publicando. Sí. Sí, bueno, o sea, algunos no sé cómo lo hacen, pero bueno. Yo, lo que sí es cierto que sí que, por ejemplo, a mí sí que me compensa el euskera y el castellano, porque es curioso, algunos títulos, y es muy curioso, algunos títulos se venden muy bien en euskera
y se venden mal en castellano y otros al revés. Y eso sí que me compensa. Es decir, al final del mismo título, entre el euskera y el castellano, has vendido lo suficiente para que sea rentable. Y eso me parece que está bien. Pues hablando de bien, para bien la serie de Dragones de Frontera, ¿eh? Tu último hijo, como guionista y como editor, que ahí está tu doble papel. Sí. Ya decía yo que aquí se nota tu amor a la historia, y aquí, lo he dicho también, nos cuentas una historia que es un western clásico. Lo que pasa que el año es 1778, 1779, o sea, hace 100 años antes de lo que nos vendió Hollywood. Pero es que hubo otra colonización y otro oeste antes del que nos vendieron los americanos. Sí, sí, por supuesto. A ver, también tengo que decir que yo hace 12 años lo desconocía. Como casi todos ahora lo desconocía. Yo lo encontré por casualidad. Yo hasta hace un mes y medio. Tú hace 12 años, yo hace un mes y medio, que por lo menos he sabido, porque una de las cosas que digo siempre del cómic es que me ha ayudado a conocer cosas que no conocía. Y esto es historia, lo que pasa que como no te lo enseñan, pues no lo sabes. Y lo lees y dices, ahí va, adelante. No, bueno, lo encontré por casualidad, y digo, porque, a ver, el género western siempre me ha gustado, desde niño. Sobre todo, además, porque mi padre era proyeccionista de cine, yo estaba siempre metido en el cine, y en los años 60 era todo western. Lo mismo que los primeros años de TV. Es así. Un al día. Era todo western. A mí el western me apasionaba. Y entonces yo, cuando empecé a hacer cómic y demás, a mí me tiraba mucho el western. De hecho, como dibujante hice un western que era Tometawandi, pero era un western estos, pues eso, tipo anglosajón, con indios y demás, lo que conocía. Pero siempre, y sobre todo desde que hice Justin Iriart, siempre he intentado hacer un cómic, pero que tuviese que ver algo más conmigo, con mi cultura o con nosotros en general como pueblo. Oye, ahora que hablas de Justin Iriart, ya sabes que un recuerdo mío de juventud es un momento, una escena de Justin Iriart en la que aparece un indio hablando en euskera. Sí. Y cuando le preguntan qué tal, responde a paisa cobeto. Sí. Los curas mejor. Sí. O sea que, vale, para que has marcado mis recuerdos de cómic. Esa frase luego ha servido de título de un documental. Ajá, que se titulaba Paisa Cobeto. Sí, bueno, esa frase la encontré en unos documentos de un archivo de San Juan de Luz, que eran del siglo XVII, de un visitante que había ido allí, y contaba la anécdota esa de que cuando se encontró con el indio le contestó eso. O sea, eso lo he sacado, o sea, no me lo he inventado yo, lo he sacado de unos documentos que estaban en San Juan de Luz, porque en aquella época no había internet para buscar documentación y me iba a archivos, me iba a bibliotecas y me pasaba todo el día por ahí. Ahora es mucho más fácil, también te dejas más pasta por ahí porque empiezas a ver libros y empiezas a comprar como loco. Claro, picas. Pero bueno, funciona así. Entonces, pero me refiero que ese atractivo y sobre todo de contar cosas mías está hasta tal punto que se me había olvidado que hice un cómic en los años 80, final 80, 90, que era un western, pero un western vasco, que se titulaba Indianoak, que se publicó en euskera en Ave Comic y luego lo publicó más tarde Erein, que lo hice con el dibujante Francisco Fructuoso, que es el de Justin Iriart. De Justin Iriart, sí. Y que hablaba de pastores, o no pastores vascos, sino anteriores, los que fueron una emigración que fueron a California y demás a buscar oro, porque yo conocía, bueno, tengo familia allí, y que fueron allí. Un antepasado mío estuvo allí, se afincaron en Santa Bárbara, y fueron eso. Y además a los personajes les pongo la misma tesitura. Viaja para allí porque ha ido la llamada del oro, va a buscar oro, pero termina casándose con una ranchera y se dedica a vender carne a los que buscan oro y se forra. Entonces, yo he estado allí, en Santa Bárbara, he visitado su rancho, sus cosas y demás, y he visto esa realidad, y hice ese primer western, pero no sabía que anteriormente había mucho más. Y esto me lo encontré hace 12 años en la sala de espera del oftalmólogo, una revista que empecé a ojear, me acuerdo perfectamente porque me impactó, la revista era Quo, y había un artículo que ponía: el primer hombre blanco en llegar al Gran Cañón del Colorado era el Salamanca, y el primero en vencer a los comanches era de Hernani. Y dije, ostras, si yo soy de Hernani. Sí, es de Hernani. Juan Bautista de Anza. Sí, entonces me puse a investigar y me encontré con todo ese universo que me quedé perplejo y apabullado.
Y la verdad es que había mucha documentación, muchos libros en Estados Unidos y más que hablaban del tema. El problema es que los libros de historia no se conocen, solo se conoce la ficción. La ficción, lo que nos venden las películas. Pues las películas, efectivamente, Juan Bautista de Anza, digamos, es la semilla de Dragones de Frontera. Este hombre fue muy importante en el que era el virreinato de Nueva España, que, pues vamos a ver, ese virreinato, es que nunca me acuerdo de la cantidad de territorios que ocupaba. Texas, Nuevo México, Colorado, Nevada, Arizona, California, todo eso era el virreinato y eso ha sido escenario de películas del oeste una y mil. Todo lo que vivieron los colonos anglosajones en el siglo XIX fue vivido con menos intensidad, porque es verdad que yo creo que aquello no fue una colonización tan salvaje como la que ocurrió en el XIX. Aquello era un llegar, intentar adaptarse, intentar convivir. Es verdad que apaches y comanches daban bastante guerra, porque ellos estaban en su tierra y tú eras el extranjero, el extraño, pero había una constante búsqueda de acuerdos, de tratados de paz, de vivir todos juntos, porque también se explica muy bien en este cómic que los indios, los nativos, no eran malos, es que eran totalmente diferentes. Nosotros llegábamos y nuestra idea era edificar ciudades, prósperos negocios, comercio. Ellos eran ambulantes, ellos se movían, montaban sus campamentos, su idea de la vida era totalmente distinta y nosotros fuimos a fastidiarse, en pocas palabras. Bueno, más o menos una de las cuestiones, porque sí que había indios parecidos, que eran los indios pueblo, que se dedicaban a la agricultura y demás, sí, que eran pobres, que eran sedentarios, pero luego estaban los nómadas. Y los nómadas, sí, el tema es que vivían de la tierra, de lo que recogían de la tierra por donde pasaban. La cuestión es que cuando llegan y también tenían problemas con los indios sedentarios, porque claro, cuando llegaban a un sitio donde habían plantado maíz, llegaban los apaches, se llevaban el maíz, claro, y cuando se llevaban el maíz salían los propietarios y los perseguían, entonces ya estaba el conflicto armado. Cuando llegaron los españoles, pues más o menos lo mismo, es decir, los españoles empezaron a poner cercas y los indios nómadas no aceptaban las cercas, no acercaban eso porque vivían de esa manera. Entonces, un poco le explico de dónde vienen los conflictos, de dónde vienen las cosas, y evidentemente, pues si había un enfrentamiento, había muertes, había represalias, había todo, entonces era un rifirrafe constante, buscar también un poco la paz, buscar también el comercio, porque sobre todo los comanches eran muy comerciantes, eso se desconoce, o sea, los comanches eran mucho más razonables que los apaches. Sí, ofrecías un intercambio justo. Entonces, ese rollo había, o sea, es que también, yo por ejemplo, sí que he estado viendo un montón todo eso, por ejemplo, no sucedió con los anglosajones. Los anglosajones no negociaban. Iban a apoderarse de todo, empezaron que si el oro, que si las tierras, que si... un montón de cosas. Sí, entonces, claro, sí, con los anglosajones era todo mucho más violento. Con los españoles, pues, o los novohispanos, los criollos de allí, pues más o menos intentaban de arreglar. Pues habría momentos violentos y momentos que no lo eran. O sea, pero trataban de vivir allí. El origen del cómic, esta serie tiene 2 álbumes, esta que no está aquí, este es el nuevo, este fue el primero, que en realidad creo que son 2, ¿verdad? Sí, esos son 2. Son 2. Y esto lo publicó primero Glenat, en Francia. El primero sí, el segundo lo publiqué yo antes aquí, pero más o menos, sí, era simultáneo. Sí, pero este ya solo se ha publicado aquí, ¿no? Sí, de momento. Se publicará después en Francia, pero primero aquí, sí. Entonces, aquí ya sienta las bases de los Dragones de Frontera, que gracias a este cómic he aprendido que era un cuerpo militar fronterizo que guardaba las fronteras del virreinato, la frontera norte sobre todo, y eran pues unos caballeros que iban montados y se llaman también dragones de cuera porque llevaban una especie de chaleco compuesto por 7 capas de cuero que les protegía de las flechas de los indios cuando les atacaban. Y aquí tiene un papel muy destacado un sargento, Beitia, que es un personaje inventado, ¿no? Sí. Aunque me imagino que habría... es un personaje inventado, pero su nombre es real, que estaba en la guarnición de Santa Fe. Porque encontré la lista de los que estaban allí y dije, mira, este. Sí. El personaje es inventado. Y luego está Juan Bautista de Anza, hijo, gobernador de Nuevo México, porque Juan Bautista de Anza, padre... era el Hernani. Era el de Hernani, luego ya tuvo al hijo allí, ya eran lo que él dice los novohispanos. Y a raíz de eso, después de esto, que sienta una historia muy chula en la que efectivamente sale el momento en que Juan Bautista de Anza derrota al jefe comanche Cuerno Verde, Taribo Naritgant, a mí me gusta más el nombre indio, Taribo Naritgant.
le derrota y firman un acuerdo de paz con otro jefe comanche, Sí, Cueracapa, sí. que duró 30 años ese acuerdo de paz justo hasta la independencia de México. Y a partir de entonces todo se desbarató y empezó primero digamos lo que era el México primitivo y luego la invasión o la guerra contra Estados Unidos, que les dejó sin todos los territorios que os he leído al principio. Por cierto, muy bonito el detalle de que Arizona puede ser un nombre procedente de Arizona, buen roble. Bueno, a ver, esto lo he leído de dos historiadores norteamericanos. Sí. Hay otros que dicen que es nombre indio, pero lo he leído un tal Donald T. Garate, espero que la T no sea Trump. Donald T. Garate, que ya murió, un historiador sí. de Los Ángeles, y otro del estado de Nevada, que pude estar con él, que es William Douglas, que es de la Universidad de Nevada. Estos dicen que viene del euskera, precisamente. Hay lo he visto, un escrito con el Juan Bautista de Anza, padre, en que un indio yaqui encontró una placa de plata de 1.200 kilos y fue a registrarla. Entonces, al ir a registrarla, todo eso está escrito en un documento, sobre todo porque se tenía que decidir si era placa, o sea, si era mina o tesoro, porque fiscalmente era diferente. Si era mina, tenían que pagar el 20% al rey, el quinto real, y si era tesoro se lo quedaba todo el rey. Entonces tenía que decidir un juez de allí, tenía que decidirlo. El Juan Bautista Lanza era el justicia mayor, es decir, el sheriff de Tucson o Tubac, que estaba ahí, Tucson, se llama Tucson, y la encontró, y está escrito junto al lado del rancho de Bernardo Urrea, un navarro, Bernardo Urrea, el rancho se llamaba Arizona. Luego empezaron a hablar de la plata de Arizona, con 2 S, y dicen que el nombre de Arizona... Y al final se queda en Arizona. Pues tiene mucho sentido, así que nos lo podemos creer. Eso es el documento ese, y esa es la elaboración por parte de estos dos historiadores que comentan. Entonces yo simplemente he trasladado eso. ¿Qué te parece? Yo sabía esa historia de... Toma ya. Sí, pero yo no la había leído tan documentada, ¿eh? Sí. Y, bueno, lo había visto en un blog de un vasco, bueno, un estadounidense con origen vasco y tal, y lo tenía ahí un poco entre comillas, pero cuando Gregorio... Te lo has recordado, ¿no? Sí, no, lo ha detallado tanto, viene de esto con esta documentación y tal, y pues será cierto. Bueno, por lo menos en eso se basan esos historiadores. Hay otros que dicen que hay un nombre de los yumas que significa primavera permanente, pero Arizona no creo que esté en primavera permanente, precisamente. No, suena muy árido. Sí, pero bueno, pero hay esas dos teorías que chocan entre sí, pero ya está. Bueno, pues el primer arco argumental, que se llaman así, que está contenido en el primer álbum, termina con la firma, con la derrota de los comanches y el acuerdo de paz y una historia. La paz todavía no está. No, pero bueno, estaba encaminada. Sí. Y la segunda ya busca otros protagonistas. El segundo álbum tiene una protagonista femenina, Azucena Acosta, que, oh sorpresa, también he descubierto gracias a esto que en Texas hay mucho descendiente de canarios, porque fueron familias canarias, hacía falta poblar aquellos territorios tan grandes, y la corona fletaba barcos y mandaba, pues por ejemplo, a 15 familias canarias, mencionas, sí, ¿no? Sí. Y allí fueron ganaderos, rancheros, y se establecieron allí. Y pones a una protagonista femenina, supongo que no sin intención. Sí, bueno, a ver, simplemente me apetecía el personaje femenino, además por el tema también femenino que tenía el nombre de Azote y tal, me gustaba por ahí, me gustaba ese tema, y también porque sí que leí que muchas mujeres asumían digamos, el dirigir un rancho. Es decir, ahí todo el mundo hacía de todo. Sí. Entonces, independientemente de que tuviesen más o menos poder, pero sí que es cierto que en momentos determinados asumían el poder completo de cualquier sitio. Entonces me pareció interesante la hija única de un personaje que encima está impedido y que es la que se tiene que encargar de todo, y por lo tanto es un personaje fuerte, es un personaje al que no tienen que salvar, es un personaje con carácter y demás, y me ayuda a contar un poco lo que quiero
precisamente luego se verá en el segundo tomo a dónde le lleva ese carácter también, un poco porque hago un arco de personaje en la que el personaje también tiene que evolucionar y tiene que aprender de su experiencia, y entonces me servía por ahí, entonces lo planteé de esa manera y ahí va. Es una señora de armas tomar, concretamente de látigo tomar, de látigo tomar, ¿no? Que el álbum se titula Dragones de Frontera Azote, porque parece que ya daba mucho azote con el látigo. No, bueno, porque al látigo se le llamaba azote. Sí, eso es. Y oye, que hay un momento dentro del cómic, no sé si te lo has inventado o lo has visto en algún sitio, que es cómo se mueve por el rancho el padre de Azucena. No, me lo he inventado. ¿Te lo has inventado? Sí. Porque digo yo que podía hacer girar la silla de ruedas, las ruedas, pero él lo que hace es tener postes clavados por el rancho, engancha con el látigo y se lleva. No, pero no podía girar no, eso luego pensé, no podía girar las ruedas porque investigué cómo eran las sillas de ruedas de esa época y todas las ruedas eran muy pequeñas, pues no podía moverlas. ¿Tenían que llevarle o...? Sí, tenían que llevarle, sí. No, normalmente le tenían que llevar un siervo, un serviente y tal, pero esto por darle cierta independencia. Sí. También ha puesto, lo que pasa es que no sale en el cómic, había pensado, porque luego tienes un límite de páginas, no puedes meter todas las ideas que tienes. Como la niña, por qué maneja el látigo. Y es que bueno, algo ya metes. Es que de niña pero es que de niña la llevaba el padre sentada en su cesto y ella tiraba el látigo para ir impulsarse. Quería haber metido esa escena, pero al final no la he metido porque no me cabía, no. Pero bueno, en fin, cuando pienso en los personajes pienso en cómo construirlos y en todas sus vivencias, hasta cuando son niños o no son niños y todas las cosas que le pasan. Y luego voy a por la historia. En la historia, además de esta brava ranchera de Texas, hay unos contrabandistas franco-canadienses. No, franceses. Son franceses. Franco-españoles. Bueno, sí. No, franco-españoles, sí, porque la Luisiana en ese momento pertenecía a España. Bueno, a pesar del apellido tan francés. ¿Vale? No, pero bueno, es que la Luisiana, a partir de la guerra de los 7 años, Francia pierde parte del territorio que se lo quitan los ingleses y la otra parte del territorio de la Luisiana se la vende, se la entrega a España, se la da a España. Entonces España lo que es administradora de toda la Luisiana. Entonces había españoles tanto en Nueva Orleans como en San Luis, como en todo. Pero ¿qué pasa? Que sí, había españoles, había soldados, había algunos pocos colonos españoles que iban por ahí, pero sobre todo los colonos eran franceses, pero eran franceses bajo la corona de España. Es decir, los impuestos y más los pagaban a España. Entonces eran franco-españoles. Luego estaban los franco-canadienses que estaban con los ingleses. Oye, ¿y es verdad que a los bisontes les llamaban cíbolos? Sí. Porque hay cazadores de cíbolos. Bueno, ¿es esto? Los ciboleros, sí. Los ciboleros. Y resulta, les llamaban cíbolos, que es una palabra nativa, una palabra de algún idioma romance. No lo sé, porque los españoles les llamaban a los bisontes de dos maneras. Uno era cíbolos y otro era vacas jorobadas. Bueno, ese tiene bastante sentido. Tenía esos dos nombres, pero sobre todo el que se quedó eran cíbolos. Y si no, habéis oído lo de las 7 ciudades de Cíbola, ¿no? ¿No habéis oído hablar de las 7 ciudades de Cíbola? Que era lo que... Bueno, las 7 ciudades de Cíbola era un lugar... era lo que buscaba, ¿cómo se llama? El Vázquez de Coronado. Iba buscando una ciudad que decía eran las 7 ciudades de Cíbola que estaban llenas de oro. El oro, sí. Que llegó hasta el Gran Cañón buscando las 7 ciudades de Cíbola. Un lugar fantástico como El Dorado. Sí, mucho buscaban, de tanto buscar, en fin. Vamos con el tema del dibujo, porque tú te has encargado del guión, pero los dibujantes de los dos álbumes son distintos. El primero es obra de Iván Gil, sí, que por causas, me imagino, profesionales, otros encargos no habrá podido seguir. Bueno, a Iván Gil le conocí cuando estaba dibujando varios cómics sobre Napoleón. Sí, entonces, muy buenos, por cierto. Entonces se acabó aquello, los franceses le dejaron colgado y le dije, oye, mira, tengo para hacer esto. Bueno, encantado. Y se puso a hacerlo. Se puso a hacerlo y le volvieron a encargar otra vez más Napoleón. Entonces terminó y se volvió con Napoleón. Los franceses... muy suyos. Entonces, después de Iván Gil... Pedro Camello. ¿Cómo localizas a Pedro Camello, que tiene un historial también de cómic histórico, biografías, El Gran Capitán, La Reina Berenguela, para otras editoriales? Pues buscando en el panorama español los dibujantes que había, alguno que fuese similar, por lo menos en características y calidad, a Iván Gil.
Y entonces vi algunos cómics suyos que había publicado en Cascaborra y le llamé, le dije, oye, ¿te apetece meter? Y se metió de cabeza, vamos. Le había gustado mucho es la suerte de que el primero tuviese mucho éxito y que gustase a todo el mundo, entonces quería participar porque le había gustado mucho el anterior, entonces... Ningún problema. Ningún problema, y estoy encantado con él. Los primeros momentos fueron más titubeantes, él andaba con miedo de si me iba a gustar o no me iba a gustar, le corregía algunas pequeñas cositas, pero cuando vio que no le corregía demasiado, porque no voy a corregir, si lo que veo funciona, pues funciona, no es por ir a eso. Cuando veo una cosa que no funciona, la comento, la hablamos entre los dos, buscamos la solución y punto. Eso lo hago con todos. A Pedro le grabé una entrevista el viernes pasado y me confesó que sufrió mucho al principio. Te lo reconoce, ¿no? No sé, no me lo había dicho. No, pues bueno, ahora ya lo sabes. Claro, se enfrentaba a un reto para él muy grande, porque había hecho muchos cómics, pero este era un escalón hacia arriba. Y ahora está muy metido. De hecho, cuando hablé con él, me dijo que estaba entintando la continuación de Azote, sí, que se va a llamar Los Cañones de San Carlos, sí, y que está ya muy avanzado. Sí, está... Alguno por aquí ya hasta lo ha leído. Bien. Alguno de los que está por aquí. Yo he visto solamente unas poquitas páginas en el iPad que se trae aquí Gregorio. Sí, bueno, a ver, son 73 páginas, lo tiene hecho todo en storyboard, un storyboard muy elaborado, hay 50 páginas a tinta y 20 ya a color. Esperamos sacarlo para abril. Habrá que presentarlo. Sí, seguramente, ¿no? Sí, sí. Y a ver si puede estar Pedro. Bueno, que está en Extremadura, Pedro, está lejos. En Cáceres, sí. Bueno, igual para esas fechas ya han inaugurado el AVE Cáceres-Bilbao. Haz un cómic sobre eso, es ciencia ficción. No, ya buscaremos. Ya se vino a Guecho, pero claro, se tuvo que venir, es que es una paliza, se tuvo que venir en coche. Es que el problema... Aquí tenemos el problema con el AVE o no AVE, pero en Cáceres lo tienen bastante peor. En Cáceres el tren chuchú, ¿no? Pues ya, es que la última vez me dijo que les habían quitado un autobús que tenían a Madrid. O sea que lo tienen bastante complicado. Oye, y una cosa de la que casi nunca se habla cuando se habla del cómic es de el color. El color muy importante. Sí. En el primer tomo de Dragones de Frontera lo hizo Garluca Aguirre, sí, y ahora es Dani Seijas, sí, que aquí hay mucho curro, ¿eh? Sí, que hay mucho paisaje, mucho personaje, vestidos de colores. El siguiente es otro. ¿Otro? Sí, porque Dani ¿Qué Seijas, pasa? ¿Que no te repiten? No, es que, a ver, el problema de esto es que sí, es un tema exigente, sí, tiene mucho trabajo. Dani Seijas también se emocionó al principio y lo cogió, pero se dio cuenta del trabajo que tenía y claro, también tenía otros compromisos, entonces esto te absorbe demasiado. Entonces tenía otros compromisos y me dijo, no puedo continuar porque tengo que hacer otras cosas. Podré hacerlo a partir de abril. Digo, sí, para abril lo quiero sacar. Entonces he buscado otro, que lo está haciendo otro, que lo está haciendo también muy bien y hay que quedar así, es decir... Y así es la vida. Es lo que hay, sí. Así es la industria del cómic. Oye, hablando de colores, Gastón, el tuyo está en bitono, ¿se puede decir? Sí, ese colorcito con naranja o... Sí, es un amarillo. Amarillo, sí, amarillo intenso. Amarillo Pantone 116. Pantone 116. Lo del bitono, porque sí, ¿no? ¿Te gustaba el...? Porque a mí siempre me ha gustado mucho y autores que lo usan me parece como muy bueno para crear ambientes. Para crear, no ambientes igual... yo no sé si te iba a decir el interior de un bar. Es un buen color para los licores, eso sí, para pero la cerveza. sí que gráficamente te crea como un tono. Sí. Y eso sí que, más que el ambiente de sitios concretos, sí que te genera como un tono, al leerlo, que es bueno, pues te lleva a cierta, no sabría cómo definirlo, como un estado, ¿no? de ánimo, digamos. Y el bitono pues te ayuda a eso, te da también una uniformidad, una armonía a todo lo que lees. Es una cosa que siempre me ha gustado. Y digamos, yo como pues todos los demás bitonos están como pues con azules, con rojos, con tal, están como muy vistos, y dije, joder, a ver si saco yo alguno especial, y cogí el amarillo por ello. Muy bien explicado, es diseñador. Se tiene que notar. Y oye, otra cosa que me llamó la atención, ya siguiendo hablando del color, que debe ser muy complicado porque aquí además de Dani Seijas hay una asistente de color. Bueno, pero eso tienen... Marina Rodríguez. No, eso lo tienen casi todos. Lo que pasa es que a veces... Pero no aparece, el asistente no aparece. Aquí pidió que estar en créditos y lo metimos, sí, ya está, o sea, no tengo ningún problema. Normalmente, a ver, los asistentes de color son los que hacen
no recuerdo ahora cómo llaman los coloristas, pero bueno, lo que hacen son las reservas. O sea, están, como esto se colorea en un ordenador, con Photoshop o con algo parecido, entonces van haciendo, como van recortando espacios que van a tener y van metiendo un color fuerte para que luego ese color se cambie por otro. Luego el colorista, que ya tiene todos los espacios recortados y demás, va jugando con los colores para entonarlo todo. Pero el primero, los flat, hace eso, es decir, selecciona los espacios que van a ser diferentes de color, va seleccionando todo eso, que es un trabajo bastante largo de hacer, y así luego se lo deja más fácil al colorista, que ella con esos espacios ya recortados va a poder jugar con los colores que necesita. Oye, ahora se me había pasado y yo quiero destacar que Juan Bautista de Anza, hijo, derrotó a los comanches y dio lugar eso a un acuerdo de paz que duró 30 años, pero es que su padre murió en una emboscada apache. Sí. O sea que esa familia y los nativos tenían una relación... Sí, sin embargo, o sea, es curioso, porque podría haber ese tema de venganzas y demás, y sin embargo yo, por lo que he leído, no solamente he leído su biografía, sino que he llegado a leer de su propia mano, o sea, de su propia letra, porque saqué un documento, sobre todo la parte que aparece con los Hopis, que fue en ayuda de los Hopis. Eso lo encontré, lo saqué, porque está digitalizado, lo saqué en internet. Tenéis un portal que se llama Pares, que es donde entráis a todos los archivos y museos de España, podéis entrar, y entré en el Archivo de Indias, y en el Archivo de Indias estaban 170 páginas escritas por Juan Bautista de Anza hablando de los indios más, y lo que leí de él es que era un tío como muy diplomático y que estaba buscando siempre, es decir, decía que era soldado, que para un soldado lo mejor que tenía que hacer es no tener que luchar. Entonces buscaba la paz por todos los medios, buscaba llegar a acuerdos con unos, con otros, y sobre todo pero no, decía que no había que dejarse que entendiesen que el buscar la paz era una debilidad. Entonces, cuando tenía que dar el palo, lo daba. Sí. Pero a la vez era un tío como muy... Entonces, me llamó mucho la atención, porque también consiguió... Es el que fundó la ciudad de San Francisco, por cierto, y consiguió abrir el paso desde Tucson desde Sonora hasta San Francisco, pero también llegando a acuerdos con los indios Yuma, que se encontró en el camino, y llegó a un acuerdo. Cuando se marchó él y fue a Nuevo México, luego entraron otros y al final jodieron el tema y se rebelaron los Yuma con los otros. Entonces el tío sabía tratar a la gente, era un tío muy diplomático. En ese viaje a San Francisco solo murió una persona, fue con 300 familias, solo murió una persona, fue una mujer que murió en el parto de un niño. Los indios les atacaron, les robaron vacas, y él fue con los soldados hasta el campamento, la recuperó y les dijo que no hiciesen nada porque si no atacarían, pero no mató a un solo indio. Eso me llamó mucho la atención de este personaje, que a pesar de ser un militar, a pesar de que a su padre lo matasen los apaches en una emboscada, que tuviese esa capacidad, pero era así. Bueno, que a todo esto es un western en toda regla, porque hay caravanas. Las caravanas, esas famosas, bueno, pues todo ocurrió 100 años antes, y nos lo cuenta Arriet en este cómic, Dragones de Frontera. Y hay víos de ganado, los cuernilargos. Sí. Por cierto, el origen de los cuernilargos, ¿no? Sí. Que no es una raza autóctona americana. Pues es una evolución. Había los Longhorns, dos tipos de vacas. Uno recuerdo por el nombre, que era la Mostrenca del Guadalquivir, y otra más. Que fueron allí. Claro, todas esas vacas se quedaron en Texas o Texas, se quedaron sueltas. Durante muchos años sueltas por el campo, criaron ahí porque había miles de vacas sueltas de verdad, o sea, los rancheros tenían que ir a cogerlas, sueltas, y claro, viviendo ahí con los animales que había, pues que si coyotes, lobos, pumas, tal, pues al final por selección natural fueron desarrollando pues la cornamenta, ¿no? Para defenderse, pero fue así. Pero desde que lo llevaron, los primeros exploradores que llegan por allí, pues aparte de Hernán Cortés, luego Juan Doñate, que llegó hasta Santa Fe y todo eso, pues ahí se fueron criando en todas esas praderas, se fueron criando las vacas que se llevaron de aquí. Sí. Hasta las vacas tienen un origen que conocemos gracias a... Pero hay un personaje que quiero llamar la atención, que sale muy poquito en esto, que sale a curar a ese indio de la capa. El doctor Larrañaga. Larrañaga, sí. Cristóbal de Larrañaga. Bueno, este doctor también está real. Basado en un personaje real. Sí, y aquí lo presento, es eso que hizo
de curar a ese jefe indio es cierto. No sé si en esa fecha cuando lo pongo yo, pero sé que está en su biografía. Apenas hay cosas de él. Tengo ganas de ir a Santa Fe a los archivos porque he visto que ahí están las cosas, pero no están digitalizados para ver. Pero sobre todo, ese era el cirujano, era de Zarauz, el cirujano del cuartel de los dragones de Santa Fe, Sí. y en 1804 concretamente salvó a miles de personas, a miles de indios. Se fue vacunando a los indios poblado por poblado, a los comanches, a los apaches y demás. Cuando los ingleses les regalaban mantas infectadas de viruela, él iba a vacunarlos. Eso hay que decirlo. Y eso, y para Exactamente. Y de él, Eso Hollywood no lo cuenta. si sigo haciendo cosas, aparecerán más. Sí, ¿no? Más cómics, sí. Eso te iba a decir, porque la siguiente entrega es Los Cañones de San Carlos y Sí. ¿tienes vocación de continuar la serie? Ya estoy con el Ya siguiente. está, güey. Estoy trabajando en el siguiente. Sí. Sí, sí, estás trabajando en ello. Sí. Bueno, Estoy en estos momentos en fase de documentación, es decir, leyendo, luego tengo que dejar que va a hacer eso dentro y luego ya tengo ya unas ideas sobre por dónde va a ir la historia, pero primero tengo que alimentar. desde que Arriet se jubiló, trabaja más que nunca, así que advertencia para los que os vais a jubilar o tengáis ganas de jubilaros, se trabaja más. Sí, ahí hay uno que... No señales, que es feo. Sí, sí, ahí está. Bueno, no sé si quieres Que está añadir... trabajando más que nunca. Sí, ¿no? Si quieres añadir alguna cosa que se haya quedado en el tintero, que te parezca interesante destacar, No sé, si tiene alguna pregunta... y si hay alguna pregunta que queráis hacer, de eso que no sabemos, no sé si os apetecerá preguntar algo. Bueno. Adelante. Me gustaría hacer una pregunta al señor, que no me acuerdo el nombre, perdón. Arriet. Gregorio, sí. Que, yo he estado varias veces por esa zona, Arizona, bueno, Texas, tal. Mi mujer tiene familia ahí y quería saber, pues si usted sabe, porque me ha parecido muy interesante de todo lo que se ha hablado, si la gente, vamos a decir, los norteamericanos, la gente de Estados Unidos, es consciente de toda esa historia, porque yo la sensación que me da a mí cuando voy a ir es que no tienen ni idea de... Bueno, a ver, esto es una generalización que es horrible y nunca se debe hacer, ¿no? Pero me da la sensación de que desconocen totalmente la historia global, para empezar, e incluso su propia historia, ¿no? Y el hecho de... Me parece que es... a ver, eso es historia, no deja de ser historia de Estados Unidos, por así decirlo. Yo no sé si usted sabe hasta cierto punto si ellos son conocedores de dónde viene realmente todo el panorama que hay allí. A ver, no solo los ingleses, sino todo lo que ha pasado. A ver, más o menos como aquí. Es decir, como ha dicho él, hasta hace unos meses no sabía nada de esto. Es decir, y aquí tampoco se conocía. Yo hasta hace 12 años que encontré eso tampoco lo sabía. O sea, era para mí como eso había desaparecido. Yo he pensado a ver por qué ha sucedido eso, porque luego empiezas a escarbar y los libros están ahí, los libros de historia lo cuentan todo. Y de hecho hay historiadores norteamericanos, y de hecho, bueno, uno de los Bebasé es un historiador de Arizona, un señor que aparte de eso es cantante, que lo tengo en un vídeo, es cantante country de estos, y es historiador de cosas que hablaba. Pero eso, los historiadores y los libros de historia, y yo pregunto, ¿cuánta gente lee libros de historia? Claro. Entonces, el rollo general ahí no se conoce. Y luego encima, toda la cultura esta, digamos, norteamericana gringa, ha estado por encima de todo lo hispano y de todo lo mexicano, porque esos estados, concretamente, que fueron anexionados por Estados Unidos con una guerra bastante cuestionable, la guerra con México, se quedó con más de la mitad de México, bastante cuestionable porque dijo que estaban tratando, o sea, la excusa fue un poco parecido a lo de Ucrania y Putin. Decía que los mexicanos estaban maltratando a los americanos que vivían allí, y eso les permitió atacar a Estados Unidos y quedarse, primero ya se habían quedado con Texas, pero después se quedaron con Nuevo México, con Arizona, con parte de Colorado, con parte de Nevada y con California, y se lo quedaron por la puñetera cara, atacaron y se lo quedaron. Entonces, claro, esa supremacía anglosajona se ha mantenido siempre. Los hispanos han sido siempre, digamos, habitantes de segunda o ciudadanos de segunda. El único estado que hay en Estados Unidos que está reconocido como lengua oficial el castellano, que es bilingüe, es Nuevo México. En los demás ni siquiera se reconoce el castellano como lengua. Y la mayor parte de los indios, o sea, hablaban castellano. Hace poco he estado viendo ahora, porque le estoy documentando sobre temas en Texas y demás, de actuales que había
salía representante de los indios, digamos, representante de los indios en general, no de una tribu concreta, en Texas, y el nombre era Carlos Jesús, no sé cuántos, era un nombre español totalmente, y era indio. Bueno, la toponimia y todo eso es castellano, ¿no? Sí, bueno, claro, porque los españoles estuvieron allí, pocos españoles, porque hay que pensar que ahora somos 40 millones de habitantes, o 40 y tantos millones de habitantes en España, pero en aquella época igual serían 8 o 9 millones de habitantes, y los que fueron a América, y no digo solo a Estados Unidos, sino a toda América, viajando por la ruta de Indias, no fueron más entonces en 100 años no fueron más de 50, 60 mil. Yo en Nueva Orleans sí que vi, por ejemplo, que me llamó la atención, había placas de los famosos los caminos reales y todo Sí. eso que iban a Santa Fe, ¿no? Que era como un poco la catedral. Sí, había 5 caminos reales. Uno, el principal, era que iba desde México Distrito Federal o ciudad, hasta Santa Fe, que era el camino real de tierra adentro. Luego había uno que iba hasta Bahía, o bueno, casi hasta el Mississippi por Texas, que era el camino de los Texas, y estaba ahí. Luego otro, el de Juan Bautista de Anza, es Anza Trail, que iba desde Sonora hasta San Francisco. Y luego hay uno que se abrió más tarde de estos cómics, pero que el personaje... no sale aquí, sale en el siguiente. El que sale, todavía no ha salido. Spoiler. No, el personaje va a aparecer ahí, que el que abrió ese camino, que abrió el camino que iba de San Luis a Santa Fe, que es el famoso camino de Santa Fe, que habla en las películas y más. Eso lo abrió, era un francés, Pedro Vial, un francés que estaba digamos, pertenecía a la corona española, y lo abrió ahí. Y luego otro que iba desde San Antonio, Texas, hasta Santa Fe, y luego se intentó abrir un camino que iba desde Santa Fe hasta San Diego, pero no lo pudieron abrir por el tema de los comanches, o sea, los comanches no, de los hopis y sobre todo los apaches chiricahuas, que ponían bastantes pegas. Pero eso, que sí que ves como vestigios con cierto reconocimiento, porque digamos, aquí en Albuquerque, a mitad de camino, también paramos en esto que te paras en una área de descanso y había una placa correspondiente. Sí, bueno, Pues eso, sí, ese es el camino real de tierra adentro, pasa por Albuquerque, llega hasta Santa Fe. En Santa Fe tienes el edificio público más antiguo de Estados Unidos, que es el Palacio de los Gobernadores, que está en la plaza. Eso cuando estoy en Santa Fe nos contaron, ¿no? Y está la iglesia más antigua de Estados Unidos, también está en Santa Fe, que aparece en este cómic. Sí. Aquí al final, en este primero, aparece esa iglesia, en la última... En Albuquerque sí que me decía mucha gente que incluso porque tenían origen... Esta iglesia Sí. está todavía, es la única que se mantiene aquí. Sí, que es como la estética esa de Santa Fe, ¿no? Además. Sí, bueno, eso es Santa Fe. Se ha Sí. quedado como muy... Hasta ahí nos decía la gente en Albuquerque, sobre todo si nos decían, cuando nos oían hablar castellano, nos preguntaban a ver si éramos españoles, ¿no? De Europa. Decían que sí y tal, y nos decían, pues yo me he apellido tal, pero yo soy de los españoles de verdad, me decían. no de los hispanos, me decían. Pues soy europeo también. Claro, yo he seguido investigando, o sea, yo antes descubrí eso, pero es que he leído mucho, sobre todo además por el siguiente que voy a hacer, y está el tema de ser de sangre española del todo o sangre mestiza. Porque claro, hubo mucho mestizaje, no había ningún problema. Entonces, claro, pero para algunos era muy importante ser español. Me llamó la atención eso, no sabía esa diferenciación total. Yo no soy, diciendo, no soy de segunda, no soy de ese hispano de segunda. Pero eso es más ahora que entonces. Seguramente. Entonces, bueno, o sea, a ver, la realidad es que, por ejemplo, yo estoy viendo ahora en 1820 y tantos, en todo Texas había solo 5.000 hispanos. Texas es como 3 veces España, por ahí, o sea, 5.000 hispanos. Y luego cuando empezaron a llegar los colonos americanos, que son los que empezaron la revolución de independencia de Texas con lo del Álamo y demás, llegaron a estar 25.000 norteamericanos y 5.000 hispanos en Texas. Claro, la realidad es que a toda América, todo esto, llegaban personas que iban desde España, que España era un país muy pequeñito y tenía muy poca gente. A Estados Unidos llegaban de toda Europa. Entonces había siempre muchos más allí. Y sobre todo además el planteamiento fue diferente. En América mandaban más que a colonizar, a cristianizar. Entonces mandaban por delante los curas y luego los militares y luego los burócratas. Pero no mandaban colonos, no mandaban familias para colonizar aquello, para eso, no mandaban familias. Las familias empezaron a ir después. De hecho, en este cómic son las primeras familias que mandan a Texas, porque se dan cuenta
Es que esto además es leer el documento es para decir, se dan cuenta que sale más barato enviar a gente a trabajar que enviar soldados que les tienes que pagar el sueldo. O sea, para ocupar una tierra, porque tenían problemas con que si los franceses estaban en el Mississippi, podían bajar a coger Texas y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que no hubo colonización de familias. Hubo militares, frailes y burócratas. Sí, sí, porque hasta la primera mitad del siglo XVIII no mandaron colonos. No. Que ya pasaron años desde Hernán Cortés, quiero decir. Oye, una cosa que me ha llamado la atención y me estoy acordando, el término presidio. Nosotros presidio lo consideramos una cárcel, ¿no? Pero aquello no eran cárceles. No, eran cuarteles. Cuartel. Se llamaban presidios, pero eran los cuarteles o fuertes. Lo que pasa es que en lugar de los fuertes, como vemos en las películas norteamericanas, que son de palos, normalmente los hacían con adobe, con piedra, aunque también había de empalizadas, también sí. Pero las empalizadas las utilizaban para proteger igual el fuerte. A veces era el fuerte de adobe y luego una empalizada después. ¿Y lo del presidio a qué se debía, el nombre? No lo sé. Es que es curioso porque no ha derivado, no ves una alternativa. Es decir, presidio para nosotros es prisión, cárcel. Ya, pero no era sinónimo de prisión. Ya. Era como se llamaban presidios. A Gregorio ya le he preguntado, a ti no sé si estás preparando algún cómic después de Betty Verdín o a seguir con Betty Verdín Taberna. Pues estoy siguiendo con ellos, ¿sí? Sí, ¿no? ¿Sigue siendo la taberna para inspirarte? Vivo en el mundo, así que no tengo muchos problemas en sacar anécdotas, entonces tengo mucho material y la cosa es pues crear un argumento donde meterlo, pero sí, habrá un segundo. Pero digo que argumentos tantos como personas, ¿no? Sí, a ver, de todos, o sea, si estás atento, de todos los sitios sacas. ¿De aquí te has llevado alguna idea? Pues alguna tengo, no te creas. Cuidado con lo que habláis. Tú no te preocupas, ¿no, Gregorio? No sé, pues ya verá. Él verá, se lo tienes que publicar tú, ¿no? Ya veré si se lo edito. Bueno, ya habéis visto que aparte de hablar de cómic, una lección de historia por el mismo precio no ha estado mal, ¿no? Quiero decir. Pues la mejor manera de completar... por cierto, que cada álbum tú no te conformas con el guión. Le añades un epílogo documentado. Sí. O sea, un poquito más de trabajo. Sí, y eso me cuesta más que el álbum. Con fotografías, datos históricos... Sí, bueno, más que nada porque al final lo que quiero hacer también, o sea, cuando me planteé hacer esto es hacer un poco trabajo de divulgación. Entonces, cuando haces un cómic puede parecer que todo es ficción. Que todo es, que no se eche atrás porque es interesante, ¿eh? Mira lo que se ha inventado. Entonces, lo que intento hacer es un cuadernillo en el que explico lo que es ficción y lo que es real. De esta manera creo que consigo aumentar el trabajo de divulgación. Es decir, al final quedan cosas y dirán, pues mira, había esto. O sea, no es todo inventado por ahí. No se lo ha inventado aquí el caballero, pues no. Me ha inventado muchas cosas. Sí, hombre, si no habría historia. A la historia hay que darle un poco de invento. Bueno, pues nada, recomendaros que paséis por taquilla y os hagáis con estos cómics tan estupendos, que os lo vais a pasar muy bien, yo me lo he pasado muy bien, y ya sabéis que van a continuar, así que no se acaba aquí, ¿eh? Es un continuará. ¿Alguna cosa para terminar? No. Nada, está todo dicho. Pues ahora, como yo... A ver. No, vengo de Donosti y he venido en autobús, me he cogido ya el billete de autobús, el único que podía coger a las 9 de la noche. Sí. Y tengo que ir luego allí, así que si alguno quiere dedicatorias voy a empezar ya, vamos a dedicar porque si no se nos va el tiempo. Así que... Pues eso, si alguno quiere preguntar algo lo puedo contestar, pero si no, nos ponemos ya... a las dedicatorias. Vale. Gracias a los autores.